Marx y Friedrich Engels, ¿eran comunistas o socialdemócratas? Pablo Iglesias Turrión lo tiene así de claro. Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente amplia. La identidad comunista y la identidad socialdemócrata se definen en el siglo XX en función de una suerte de relaciones geopolíticas. ¿Eso tiene algo que ver con la realidad del siglo XXI? Nada. ¿Qué es lo que se puede hacer en el siglo XXI? En el siglo XXI se pueden tomar opciones. ¿Qué opciones podemos tomar? Y en eso creo que todos los que formamos parte de esta candidatura estamos de acuerdo. Opciones políticas de tipo neokeynesiano. Como escuchan, el de Podemos trata de convencer a los españoles de que es el nuevo líder de la socialdemocracia española. Parece que de momento las encuestas lo avalan. Enseguida vamos a analizar la de Sondaxe. Escuchen lo que los gallegos piensan de él. Valiente. No tiene base. No es serio. Más modesto que el resto. Imprevisible. Fala cousas que non veñen a lógico. La forma de pensar, la forma de ser. Yo creo que es un poco utópico todo lo que dice. Lo ingreído que es. Es lunes, estamos en Vía V. Hablaremos hoy también de los programas económicos de los diferentes partidos políticos. ¿Son viables? ¿Es lo que necesita España? Arrancamos. Cuatro minutos sobre las 10 de la noche y muchos asuntos que comentar en una jornada, en un programa que vamos a compartir con Noa Presas. Muy buena noite. Iván Puentes, muy buenas noches. Gonzalo Trenor, muy buena noite. Rubén Pérez, muy buenas noches. Sorpaso. ¿Cómo valoramos la posibilidad de que se produzca? Enseguida imos comentar esa enquisa de Sondaxe, decía, pero hay varios enquéritos que parecen avanzar nesa posibilidade. Pídovos un titular, situación política inédita en España, que Noa Presas como interpreta? Sorpase quen sorpase, que se vayan aclarando co que van facer, non? Porque non estamos para perder outros 6 meses outra vez, non? Iván? Bueno, os inquéritos din, por encima de todo, que hai un 20 pico % de electorado indeciso que decidirá o seu voto nestes 15 días de campaña electoral, maioritariamente do Partido Socialista, e eu creo que vai a ser a clave que vai facer que efectivamente ese sorpaso que algunhas enquisas apuntan que se podría producir non se vai a producir e haxa un goberno alternativo do PP liderado polo PSOE. Gonzalo. Sí, eu penso que o sorpaso confirma que só hai dúas opcións, unha do Partido Popular que garantiza que continuemos na senda do crecemento e outra, pois, capitaneada por Podemos, liderada por Podemos, que o que abre un escenario de incertidumbre. Rubén? Bueno, primeiro que hai unha experiencia piloto, dende logo o que pudo ser experiencias nos outros países se confirma no Estado español que os procesos unitarios teñen tamén recorrido. Por ahora é certo que nas enquisas, pero xa algunha proxección de rúa que se ten feito Ciudad Real. O primeiro acto da coalición, 2.000 persoas nun mitin de unha población de 60.000 habitantes. É dicir, nós somos esperanzadores de que hai polo menos unha experiencia piloto para a política española que, dende logo, é algo anovador. Bueno, pois como decíamos, moitos enquéritos, Sondaxe publicaba tamén resultados esta fin de semana. Pablo Carballo, moi buenas noches, moi boa noite. Buenas noches. Avánzanos, cosas. Venga, vamos allá, empezando porque volvemos a las urnas, el 26 de junio, y Sondaxe ha preguntado, son 500 entrevistas, entre el 24 y el 31 de mayo, ha preguntado a los gallegos, bueno, ¿a quién responsabiliza de este regreso a las urnas el próximo 26 de junio? Mayoritariamente, los gallegos culpan al Partido Socialista de que no se hubiese formado gobierno tras el 20D, es decir, no se visualiza su intento con Ciudadanos. El 25,2% responsabiliza al PSOE, el 18,7% al Partido Popular y el 13,3% como venga Podemos y apenas un 1% a Ciudadanos. Curioso porque los votantes de todas las formaciones culpan al PSOE, salvo los de Ciudadanos, que responsabilizan a Podemos. Y es también llamativo lo que sucede entre los votantes del PSOE. La mayoría, el 40%, prefiere no responder a esa pregunta. ¿A quién es el responsable de que no haya gobierno? Otra curiosidad, volvemos a las urnas. ¿Será igual? ¿El resultado será diferente? ¿Habrá muchas diferencias? Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de los gallegos piensan que no, que va a ser algo muy parecido. 78,2% espera un escenario similar al que vimos el pasado 20 de diciembre. Quizá porque son pocos los que tienen decidido cambiar su voto. Apenas un 7,4% afirma
que va a modificar su voto. El 41% dice que lo tiene claro, que lo va a repetir, y ojo a esta bolsa de en torno al 26% que no sabe, no contesta, tiene pendiente de decidir qué va a suceder el 26 de junio. Más cuestiones que nos pone sobre la mesa Sondase: la fidelidad del voto y las posibles fugas de votantes. En Marea es la formación que mejor retiene a sus votantes. El 84,6% dicen que repetirán su voto, seguido del Partido Popular, el 77,5%, más volátil el de Ciudadanos, 68,2%, y los que parecen menos seguros, los del Partido Socialista, un 55%, y los del BNG. ¿A dónde podría producirse esa fuga de votos? Bueno, del Partido Popular, la mayoría a Ciudadanos, aunque el porcentaje es muy bajo, 0,9%. De los desencantados con En Marea del pasado 20D, la mayoría se irían al BNG, un 2,2%. Mayor la fuga en el Partido Socialista, en torno a un 11,3% de los que dicen haberles votado el 20D elegirían ahora a En Marea. En Ciudadanos hay un 15% de los que se dicen votantes el pasado 20D que ahora estarían dispuestos a votar al Partido Popular, y en el BNG, Nos Candidatura Galega, más de un 15% que votaría a En Marea. Analizando datos, pero me gustaría empezar a compartir con mis compañeros de mesa algunas de las cosas que están saliendo. Iván, parte do máis chamativo desta enquisa ten que ver con quen responsabiliza a cidadanía do que aconteceu nestes meses. Parte da mensaxe do Partido Socialista veu enfocado noutro sentido, contrario xusto de que o exercicio de responsabilidade viñera por parte de Pedro Sánchez. Parece que a xente non está facendo a mesma lectura. Sorpréndeche que se este penalizando o Partido Socialista do que ten acontecido estes meses? Non, porque eu creo que os datos o que reflexan é o seguinte, despois do resultado do 20 de decembro, o Partido Socialista era a chave que permitía todas as fórmulas posibles de goberno, non? Polo tanto, os votantes do Partido Popular que esperaban que o Partido Socialista deixase gobernar o Partido Popular e así houvese goberno, lle votan a culpa ao Partido Socialista de que non houvese goberno. Os votantes de Podemos, ou unha maioría dos votantes de Podemos que aspiraban a facer ese exercicio que Pablo Iglesias planteou nun momento determinado, de apoiarse no independentismo catalán, fundamentalmente para conseguir a investidura, pero logo gobernar non sabe con quen, porque evidentemente con CIO e con RC era imposible chegar a un acordo de legislatura, pois tamén lle botan a culpa ao Partido Socialista, non? Então, ao final, ser a chave de todas as portas implica que no caso de que se frustren esas expectativas, tamén todos che boten a culpa. Eu creo que esa é a clave de que a maioría de votantes, neste caso, identifiquen o Partido Socialista como tal, pero se o dato o aillamos e vemos entre o electorado socialista, realmente a expectativa ou a percepción non é esa, non é a contraria. Agora, entendo que o dato é o resultado do que acabo de decir. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que fue culpa del Partido Socialista que se hayan repetido las elecciones? Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que además coincide ahí con la mayoría de los ciudadanos, por lo menos de los gallegos, que son los que opinaron en esta encuesta. Yo creo que incluso hasta los que son del Partido Socialista, los que votaron al Partido Socialista, hay un 40% que no quiere votar, pero vemos que incluso dentro de los propios votantes hasta se autorresponsabilizan de eso. Creo que el Partido Socialista fue el responsable último de que no hubiese esto. Creo que estuvo haciendo un teatrillo desde el primer día hasta el último. Creo que la guinda de esa gran farsa en la que nos tuvieron estos meses incluso fue lo de la invención de la pinza entre los populistas del Partido Popular, entre Podemos y Izquierda Unida, que ahora van juntos con el Partido Popular, que no tienen absolutamente ningún interés en común, no tienen absolutamente ningún objetivo tampoco en común, y sin embargo aún así os creéis que porque tenéis os creéis que podéis salir y que como y non co voto do Partido Socialista, como las declaraciones y en la Cámara se puede decir lo que uno quiera, creéis que eso pues que también es creíble y que los ciudadanos pues van a comprar absolutamente todo. Y lo que hemos visto aquí es que los ciudadanos no pasan por eso, os responsabilizan de este gran fracaso, de estos 6 meses perdidos, e incluso todos esos intentos, como incluso que estás haciendo ahora, de intentar decir que Podemos es el responsable de que el Partido Popular siga gobernando y que Mariano siga ahí, es que eso, o sea, es retorcer la realidad hasta un extremo que ni los vuestros se lo creen, Rubén, ni los vuestros. ¿y como ves, foi responsable o Partido Socialista, a estrategia do Partido Socialista vai penalizar finalmente o Partido Socialista e está detrás dese sorpaso que algunhas enquisas vaticinan? Antes de nada, para os sociólogos electorais, dende logo, o que hai agora é un feito inédito, que é dicir que ti podes formular unha enquisa non
como fai, por exemplo, o CIS, que fai unha postelectoral despois dun proceso electoral, senón que un proceso electoral recente formulase unha enquisa sobre un proceso do mesmo rango, non é autonómicas ni municipais, senón o mesmo rango. Por lo tanto, nos o que analizamos é que os trasvases de voto son a parte máis significativa. Sabedes que nas postelectorais, por exemplo, a xente ao final no recordo de voto sae máis xente do que logo o voto anterior tivo, non? Pois entón os trasvases de voto son esenciais. Por tanto, calqueira pirueta que queramos facer de culpabilidades, a primeira que temos que ver é a quen culpa o seu electorado. E dende logo o Partido Socialista o seu electorado culpa. Por isto, por outras cousas, pero culpa. Ninguén culpa a Podemos nin a Izquierda Unida. Quizáis se fóramos separados, se ao final fóramos separados, seguramente as culpabilidades serían maiores. Pero bueno, con todo, unha estrategia electoral, para min acertada, que permite, se hubo erros na negociación por parte de Podemos ou por parte de Izquierda Unida, creo que Izquierda Unida o fixo dunha maneira moi equilibrada, convidando os 4 partidos a sentarse, sabendo que dende o principio Ciudadanos era que iba a desbloquear as cuestións que eran meramente formais da investidura. A estrategia mudou no caso de Podemos, pero ao final a quen están culpabilizando o Partido Socialista primeiro, porque cando se senta nunha mesa a negociar, na sala de al lado está negociando con Ciudadanos, sabendo que negociar con Ciudadanos inhabilita a esquerda política a intentar construir unha maioría que non electoral, que era unha maioría de programa político que tiñamos que poner en riba da mesa. Entón, eu creo que ao final sí que con isto feito inédito de poder facer dúas enquisas dun mesmo proceso en menos de un mes, pois eu creo que eso dá os trasvases de votos son a parte principal. Porque fala do trasvase de votos, efectivamente coincidimos todos en que é moi interesante analizar os trasvases de votos, e hai un dato interesante, Noa, que ten que ver con voto de Marea que volve ao bloque. Eu non sei se vos esperades que eso sexa unha tendencia que empeza ou é anecdótico. Estamos falando dun 2,2% que na bolsa de votos que ten en Marea non é un porcentaxe menor. A ver, eu entendo que haberá moitos e moitas nacionalistas que se sentiron defraudados polo papel político que tivo en Marea, que non demostrou ter a autonomía que vendían. Xa por non falar do famoso grupo encerellarnos niso. De todos modos, independentemente do que digan as enquisas, nos polo que traballaremos será por socializar as nosas alternativas, falar realmente de propostas políticas e de debate de propostas políticas e de ideas, non? Que ao final parece que esta pre-campaña electoral se circunscribe a medirnos en base a unhas enquisas que tamén son modestas canto número de entrevistas telefónicas e demais, e non a falar de propostas, de que van facer os grandes partidos se teñen posible de formar un goberno, vanse sentar a falar cos nacionalistas ou van volver a ignorar eses espazos políticos outra vez confiando en que algún día desaparezan por si sós, que van facer diante da Unión Europea ante unha nova petición de axustes e demais, non? Decías? Sí, no, con respecto ás fórmulas de goberno que estábamos falando hai un momento, non? O Partido Socialista soportou durante os 2 últimos anos, quero recordar, o martillo de Podemos con la gran coalición, o goberno do PP, a alianza entre PP e o PSOE, non? Eso que lle gustaría a Gonzalo, non? E a outros moitos dirixentes do Partido Popular, entre eles a Rajoy. Eso, bueno, incluso algúns do Partido Socialista. Algún que non está na dirección do Partido Socialista, tamén, seguro e tal. Pero en todo caso, o Partido Socialista votou, a militancia, os órganos de dirección votaron claramente que esa gran coalición non se iba a producir, nin se vai producir co Partido Popular. Por lo tanto, solo había unha única fórmula de goberno, que era a posibilidad de gobernar con Podemos, de facer un goberno de progreso con Podemos, e cun papel que Ciudadanos tiña que ter aí simplemente. E iso foi o que intentou o Partido Socialista. Nin máis nin menos. Foi posible? Non foi posible. O que se me decía de retorcer o argumento ou non. É dicir, cando un se presenta unhas eleccións e saca un resultado electoral, ademais de ter os escanos que ten e de defender o seu programa político, ten que asumir que ten unha responsabilidade tamén. E os seus votos, vía abstención, vía voto a favor, vía o que seña, contan e determinan realidades políticas. E o de Podemos determinou que Rajoy siga sendo presidente do goberno. Os votantes do Partido Socialista entenderon a estrategia con Ciudadanos? Bueno, eu creo que, vamos a ver, e aí sí que pode haber un problema de explicación, non o sei, pero sí é certo que ese acordo inicial con Ciudadanos, bueno, pues chamou a atención en algúns sectores, e é público e notorio, que decir, se dixo, se veu reflectido incluso nunha consulta interna que se lle fixo a militancia, non? Pero eu creo que explicado, como se explicou posteriormente, creo que ten que ser entendible, que decir, porque as dúas únicas formas de goberno, insisto, eran o Partido Popular, que quedou claro
claro desde o primeiro momento que non, e que non vai ser e non foi, e a segunda era un goberno con Podemos A ver, e con enseguida te Ciudadanos. escoito, espera, Porque, Gonzalo, sí. e esas pezas combinémolas como queira. Pode estar Ciudadanos no goberno co PSOE e Podemos desde a oposición apoiando, pode estar Podemos e Ciudadanos na oposición apoiando, pero non había outra fórmula posible. Intentouse, non saiu adiante, e o máis A ver, honesto é que os Ciudadanos déjame que volvan a votar, avancemos un poco en otra información interesante que aporta esa consulta de sondaje que tiene que ver con las posiciones que van ocupando cada uno. Luego vemos lo de los pactos, que ahora habláis, os lo dejo luego sobre la mesa, pero primero, si os parece, vamos a la intención de voto, ¿vale? Para dejar también datos interesantes sobre la mesa de debate. La intención de voto de cara a este próximo 26 de junio, el Partido Popular ganaría las elecciones, un 25% de intención de voto en Galicia, seguido de Marea con un 18,7% que confirma su sorpaso sobre el Partido Socialista de Galicia. Lo supera en más de 7 puntos. Ciudadanos se consolida como cuarta fuerza en Galicia por delante del bloque nacionalista galego, que sería quinto, con ese 2,2% que augura, bueno, muchas dificultades para entrar en el Congreso de los Diputados. Claves: ¿dónde se focaliza ese sorpaso de Marea al Partido Socialista? En las ciudades, en el voto urbano. Si vemos lo que ocurre en las 7 ciudades de Galicia, la intención de voto ahí para Marea es de más del 31%. Ya ven que duplica prácticamente al Partido Popular, que sin embargo, si vamos a las de menos de 50.000, es la primera fuerza, superando el 30%. Ya ven que las urbes, en Marea supera al PSOE en 20 puntos porcentuales, según la encuesta de Sondase. Curioso también si lo vemos en fragmentos de edades. Hay dos Galicias diferentes, la que tiene menos de 45 años y la que tiene más. Entre los jóvenes menores de 45 años, en Marea ganaría las elecciones, sería la primera fuerza, especialmente entre los que tienen entre 18 y 29, el 32%, seguido del Partido Popular. Entre los de 30 y 44, el 25%, seguido del PP. Ya ven la distancia con el Partido Socialista. Según vamos avanzando en edad, se van cambiando las tornas. Entre los de 45 a 64 años, el Partido Popular es la opción predilecta, el 24,7%, seguida de En Marea. Y si nos vamos a los mayores de 65, arrasa el Partido Popular, más del 44% de los votos. Solamente en esta franja, en la de mayores de 65, el Partido Socialista supera a En Marea, lograría un 14% y solo el 6%, la formación de En Marea. Bueno, ya datos muy llamativos. Yo creo que estos datos llaman muchísimo la atención y yo no sé, Gonzalo, cómo analizas tú el hecho de que En Marea, coja tanta distancia, tan llamativa en las ciudades y por debajo de 44 años. Yo no sé si indica que el futuro del Partido Popular está complicado, teniendo en cuenta que en los territorios más dinámicos, en las franjas de edad más dinámicas, se queda, pero en la mitad del partido de En Marea. Esto sería preocupante si ese voto se fuera trasladando según van subindo de idade, de franxa de idade. Eso tamén pasaba co bloque nacionalista, que era unha constante en todas as eleccións. O bloque nacionalista parecía que tiña unha prima según se iba rebaixando a idade, pero despois o que víamos é que esa ventaxa non eran capaz de mantenela pois cando se iba cambiando de franxa de idade. Que decir, que eso xa pasaba antes, non era unha cuestión só de agora nin de Marea. Eso xa pasou co bloque. Ao final o que vimos é que o bloque non foi capaz de reter quizáis ese electorado máis joven. Según vai cumprindo anos, vemos como vai habendo un trasvase moi importante de electores, non? Obviamente, nós temos que seguir traballando. Indudablemente, nós queremos ser a maioría, o partido que representa a maioría de todas as franxas de idade e tamén de todos os ámbitos, tanto de cidades como en vilas, como en pequenos pueblos. Non era exactamente o que acontecía co bloque, nunca pasou isto tan exagerado. Bueno, non sei se tan así, pero sí que se daba unha situación... No debe estar a punto de pasarse o Partido Popular, queres decir, según esta teoría. Algo de eso Esas olleiras que teño ainda non cumplín os 30. Algo de eso penso que houbo, e senón tampouco se explicaría a crise na que está o bloque nacionalista galego, non? Claro, pero creo que estás misturando allos con cebola, quero dicir. Non, isto sempre foi unha constante. Se decides que non, pero sí que foi así. Quizás non tan exagerado. A expresión do voto juvenil en Galicia nunca foi así. Quero dicir, que o arrase de En Marea en relación co Partido Popular, en relación co Partido Socialista... Isto é en voto directo. Quero dicir, que logo... A ver, claro. Entre los menores de 30 años,
el PSOE sería la última fuerza, el Sociedad de Ciudadanos y el DNG. En voto directo. En voto directo. Exactamente. De 30 años. O Partido Y entre Popular. los de 30 y 44 tamén Ciudadanos superaría al O Partido Partido Popular é aí na segunda opción, que decir, no, despois sigue sendo a opción, despois pasa a ser a primeira e despois mantén esa primeira. A ver, Pero isto, eu dígolo, e ademais é así, e se vedes as enquisas de fai anos... Falaba Pablo de dúas Galizas que eu non sei se credes que se está consolidando un pouco esta sensación de que hai dúas dinámicas de votos completamente distintas en función do territorio e da franxa de idade. Con todo o que lo significa. Canto ao territorio, eu non creo que sexa tan así, porque ademais cada vez a socialización é máis urbanita para todo o mundo, co tema das novas tecnoloxías e demais. Pero sí que canto ás franxas de idade, pois igual que eu recoñezo que no BNG temos feito autocrítica da nosa necesidade de conectar máis coa xente nova e que fomos perdendo algo de voto aí, iso é obvio, pero que é indubidable é que o Partido Popular está tamén nunha fase de descenso de voto, afortunadamente, e agardemos que siga así e que cada vez os sectores máis novos deixen de apoialos. Con todo, a enquisa a min extrañame en algún dato, como por exemplo a porcentaxe de cero na escala de 0 a 44 anos. Eu imagínome que porque unha... De 30 a 44 anos, perdón. Imagínome que porque unha mostra moi pequena, pero sí que é certo que, por exemplo, a nosa tendencia a ter máis voto nesa franxa de idade que na máis da miña idade. Eu quero poñer en valor, en calquer caso, efectivamente, estamos falando dunha enquisa de 500 chamadas feitas no país, feitas aquí en Galiza. Hai enquisas que estas horas estánse consultando e comentando como se foran a grande revelación demoscópica da temporada, que están igualmente feitas con 500 enquisas, neste caso no conxunto do Estado, quero dicir que, bueno... Sí, varias cousas. Non é certo o que di Gonzalo, quero dicir, é certo que toda a vida, eu todas as enquisas que recordo en Galicia, na franxa de 18 a 30 anos, pois a esquerda saía máis potente que o Partido Popular, e concretamente o BNG, habitualmente, non? Pero nunca o BNG, nunca o Partido Popular tivo o, vamos, iba a decir unha palabrota, pero vamos, o resultado desastroso, estaba buscando un sinónimo, o resultado desastroso que ten esta enquisa... Non é estimación de voto, non é estimación de voto. Déxame rematar. Entón, eu creo que aí pode estar a clave, o mellor do que eu creo que espero que se produza en outono, que é o cambio de goberno na Xunta de Galicia. En todo caso, é evidente que a enquisa reflite que hai un movemento electoral que se ven consolidando nos últimos tempos e reflite, e o digo con todo o convencimento do mundo, e por eso tamén no Partido Socialista algúns demos a batalla que demos nos últimos tempos, reflite que o Partido Socialista ten un problema cos sectores máis novos da ciudadanía, cos que ten necesidade de reenganchar, de conectar e de facerlles ver en definitiva que é un instrumento útil para a transformación desta sociedade o Partido Socialista, non? E iso ten que ver moito coa necesidade de renovación do partido e demais, non? E de políticas. E dous matices que sí que me gustaría facerlle a enquisa, non? Primeiro, que efectivamente o que se reflite aí o voto directo, non? O voto directo, como todos sabemos, é o voto manifestado directamente cando un lle chaman e preguntan que lle vai votar vostede. Hai formacións políticas que están de moda, as que queda ben decir que se lles vai votar, e outras as que a xente oculta máis o seu voto, non? Eu creo que está sin cociñar, que a cociña non é unha cousa mala, é unha cousa... Non, a cociña que lle dá o valor de verdade á enquisa, non? Polo tanto, aí o Partido Socialista sae mellor, evidentemente, e en segundo lugar, é unha enquisa feita tamén pola parte que nos toca a nos xusto a cabalo coas nosas eleccións primarias, e eu espero que efectivamente o resultado desas eleccións primarias e o recorrido que empeza a ter a partir de agora o candidato do PSDG podan invertir esta tendencia, e creo que pode ser... Escoito enseguida, pero imos, Pablo, con eses pactos, posibles pactos postelectorais. Hablabais de acuerdos electorales. Bueno, no hay ni una sola encuesta que dé una mayoría absoluta, eso está claro, el próximo 26 de junio. Sí que tiene que haber acuerdos electorales. ¿Cuál es el preferido para los gallegos? Bueno, pues la mayoría prefieren un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, o Unidos Podemos, que es su nueva marca electoral. El 19,6% de los gallegos prefieren esta opción, está 4 puntos por encima de un pacto Partido Popular-Partido Socialista, la gran coalición, o un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es curioso también si ponemos la lupa en función del votante de cada partido. ¿Qué prefieren los votantes confesos del Partido Popular? Bueno, pues la mayoría, 37,6, quieren un pacto Partido Popular-Ciudadanos. Los votantes de Marea, ojo al porcentaje, casi 3 de cada 4 apuestan por PSOE-Podemos. También gana la opción, a pesar de que la elegida por Sánchez fue otra, PSOE-Podemos entre los votantes del PSOE. Pero fíjense el porcentaje, 21,4. Y es que hay un empate técnico
con los que quieren PSOE Ciudadanos, que estarían en el 21,3, a una décima, solo de los que quieren este acuerdo electoral. Entre los votantes de Ciudadanos, 37,4 quieren tripartito, PP, PSOE y Ciudadanos. Y entre los votantes del BNG, la mayoría, más de la mitad, acuerdo entre PSOE y Podemos. Otra curiosidad, la que tiene que ver con los líderes políticos y su valoración. Todos suspenden. Entre los gallegos, el que obtiene la mejor nota media es Garzón, 4,25, seguido de Rivera con un 4,24. A la cola de todos ellos está Pablo Iglesias con un 3,04. La línea que ven junto a ella es la valoración entre sus propios votantes. Y es que ahí también hay cosas curiosas. Por ejemplo, los votantes de Unidos Podemos en Galicia, de Marea, por tanto, le dan un 7,5 casi a Garzón y apenas un 5,44 a Pablo Iglesias. Un 5 raspado a la candidata Alexandra Fernández, que fue portavoz del grupo en el Congreso. También otra curiosidad, mejor valorado Rajoy entre los votantes del Partido Popular, casi un 7, que Pedro Sánchez entre los votantes del Partido Socialista. Se queda en el 5,8. Bueno, esa valoración de líderes, Rubén, eu non sei si tedes detectado que Pablo Iglesias hai que empezar a mainar con él. Si hai un desgaste da figura de Pablo Iglesias. No, noso que, por lo menos noso que sempre dixemos é que o proceso era acumulativo e que incluso visibilizar diferentes persoas na candidatura, non só, pois neste caso, Alberto Garzón e Pablo Iglesias, tiña un factor determinante, e o vemos por territorios, é dicir, nos momentos de configuración das listas, aparición de determinados candidatos, pois, en Andalucía incluir a Cañamero por Jaén ou a Manolo Monereo por Córdoba, pois tiña recorrido. É certo que Podemos si tiña unha estrategia nas europeas moi clara. Pablo Iglesias non era unha persoa coñecida, polo tanto, era o seu valor que tiñan en riba da mesa. Esta vez non Podemos é unha marca consolidada. É chamativo o que insistía Pablo, que decir que entre os votantes da Marea é máis valorado Alberto Garzón que Pablo Iglesias. Hai un desgaste da figura de Pablo Iglesias tivo unha exposición pública, non sei se hai algunha empresa que se sea capaz ahora mesmo de saber o minutaxe que tivo. A exposición pública que lle permitiu en 2 anos convertirse na segunda forza. Sí, pero quero dicir, nesta última etapa, digo nos últimos 5 meses, a exposición pública polo tema dos... A partir de que hai que configurar goberno, a exposición pública de Pablo Iglesias non era a mesma que a exposición de Alberto Garzón, que Alberto Garzón sí que, polo menos, polo feito de ter unha dimensión máis pequena... Pero ti de quen vas? Non, pero eu digo a exposición. Non é o mesmo unha persoa que poñemos 2 deputados para unha configuración dun goberno que unha persoa que por 40. A exposición pública, dende logo, sí que creo que na exposición pública do 20D ata aquí. Ahora ben, non será porque algúns sempre dixemos que os procesos de negociación non os tiña que levar directamente el. Como Pedro Sánchez creo que tampouco teria que ser que él pusera a cara no proceso de negociación. Pero si puxo os carteles ata no 8 de marzo, aí creo que nos procesos de negociación política sí que os candidatos teñen que dar un paso atrás e hai outra xente, algúns con máis acerto, menos acerto, pero sí que hai determinados perfiles que teñen que non expoñerse, porque é un proceso de desgaste importante. Pero non estamos falando de non expoñer ao número 3 por Cuenca, estamos falando de non expoñer ao candidato a presidente do goberno. Sí, pero logo está unha cuestión... O problema de fondo foron as posicións políticas, que Izquierda Unida dentro do que tal actuou dunha maneira e Podemos doutra. É tan fácil de explicar como que aínda toda a maquinaria do Estado, gran parte da maquinaria mediática, intentaron culpabilizar a Pablo Iglesias. Por favor. No, editoriais, e digo en periódico, todo eso, culpabilizaron a persoa, pero o electorado aínda así recoñece que a culpabilidade do Partido Socialista. Aínda con todo iso, a culpabilidade do Partido Socialista. Eso non o crees. Quero decir, vamos a ver. O electorado non culpabiliza. Pablo Iglesias non está baixo en todas as enquisas, e unha constante nunha de sondaxe, en todas, é o líder político peor valorado, e non polo conxunto de votantes, incluso polos propios votantes é o líder político peor valorado. E non é porque teña unha exposición mediática determinada, que a teñen todos, é polos posicionamentos políticos que mantivo e pola súa actitude tamén durante todo este tempo. Pero o electorado non di eso. Esta enquisa non di eso. Esta enquisa di que Pedro Sánchez é o que non facilitou un goberno de esquerda. Non, evidente. Pero Rubén, estamos falando da imaxe do candidato. Despois, a pregunta que facía Fernanda, Unidos Podemos é consciente diso, e de feito levan dicindo desde o primeiro día públicamente que van facer campañas separadas. Alberto Garzón non se vai
vai mesturar con Pablo Iglesias nos mítines prácticamente. Pero contrario. Os logos nin siquiera, o logo é unificado máis que o corazón, o demais vai todo separado. Credes que houve unha campaña mediática contra Pablo Iglesias? Ahora remato. Evidente que me encantaría que algún candidato de este país se intentara sacar ata súa vía. Hai un problema. Podedes esconder a Pablo Iglesias, pero o problema é que Alberto Garzón é o número 5 por Madrid e Pablo Iglesias é o número 1 candidato a presidente do goberno. Por tanto, por moito que o escondas, ao final ti estás votando un presidente do goberno. E hai unha cosa que din as enquisas, que Pablo Iglesias, no hipotético caso de que haxe un goberno alternativo do Partido Popular, Pablo Iglesias é o máis rexeitado para poder encabezar ese goberno. En eso, unido ao 20% non de abstencionistas, senón de indecisos que hai aínda, e ao 20% de electores que prefieren un goberno presidido, o sea, de coalición PSOE e Podemos, e preguntados por que partido prefiren que encabece ese goberno, a maioría din que o Partido Socialista, eu creo que ese sorpaso que falábamos inicialmente non se vai producir, e non creo que houvese unha campaña contra Pablo Iglesias. Todo o contrario, quero decir, creo que hai medios de comunicación estatais que eu creo que foron a interpretación que fixeron do que pasou durante todos estes tempos foi como mínimo insultante, en algúns casos equiparable á radiotelevisión española do Partido Popular máis manipuladora da que podemos coñecer. Entonces, eu estou abraiada, pobre Pablo Iglesias, que pena me dá que está totalmente excluído dos medios de comunicación, igual que o nacionalismo, nunca ten nada de protagonismo, nunca ten foros públicos onde falar. Eu, de verdade, creo que desde o BNG poderíamos facer unha ofrenda de paz e ofrecernos a ir a alguén un pouco a ocupar a súa cota televisiva. Cederte os espazos que tedes nós. Podemos ir un pouco no seu sitio. Eu é que de verdade, me parece increíble. Mira, eu penso que aquí... Non, son unha cousa, Fernanda, eu diría que se queremos focalizar en que recibe moitos ataques públicos pola súa posición política sin ter dereito á réplica, porque outra cousa sería que non tuvese dereito á réplica, que eu creo que sí que o tivo cando desde algúns medios se lanzaron algúns outros ataques, porque el sí que ten un protagonismo televisivo indiscutible. Pois eu recomendaría que fale con Anxo Quintana, por exemplo, que sí que creo que é un referente, por moitas discrepancias que eu poida ter con el, do que é ser atacado nunha campaña electoral e con cuestións personais inadmisibles. Sí, eu penso que o que está a definir tamén a nova política é a capacidade de ser víctimas de todos. O sea, o escoitamos outro de aquí tamén, o portavoz de Ciudadanos, como a mínima que se lle apretaba un pouco, que se lle cuestionaba algo, xa dicía que era unha campaña, que eran víctimas dunha campaña dos poderes fácticos do Estado, da bella política, que inmediatamente sometía a unha presión inaguantable o iso. Eu, primeiro, si ti tes financiación con Venezuela, si ti tes financiación con Irán, o normal é que non funciona, pero ti responde. No, eso é exemplo claro. Ata 4 veces o Tribunal de Contas tivo que parar vos ese argumentario. No, porque nos primeiro, ata 4 veces. Dixo que Podemos non tal, non dixo que CEPS non tivera eso. Hai máis xente asalariada de Izquierda Unida na CEPS que de Podemos. Exactamente. Hai máis xente. Pero hai máis xente. Fundada por xente de Izquierda Unida. Non pasa absolutamente nada. Un centro de estudios sociopolíticos. En democracia, cando un tal pode facer os argumentos que queira e ti podas contrarrestar e dicir non, mira, o que cobrei foi completamente lóxico. Se eu fun allí, fun porque estaba dentro da miña profesión. Se eu estuve asesorando a Maduro foi porque quixen e todo isto. O que non podes decir é que hai unha conspiración dos outros partidos para acabar contigo. Porque con esa mesma regla de 3, cada vez que o meu partido ten un problema, inmediatamente digamos conspiración. Conspiración de Fernanda, porque sai aquí cousas que non me gustan. Conspiración de La Voz de Galicia, que publica cousas que non me gusta. Conspiración do Partido Socialista, que tapa os seres para sacar as cousas do Partido Popular. E que penso que os da nova política tedes moi pouca capacidade de encaixe. E cada vez que hai algo que discrepa, inmediatamente sodes víctima dos medios. Ahora resulta, me vas a decirte a mí que Pablo Iglesias non estivo de tertuliano en ningún medio, que Pablo Iglesias non estivo en entrevistas en ningún medio, que Pablo Iglesias non tuvo forma de sair. Hombre, non sei, é que xa me parece de chiste. Cando falo de exposición, é evidente, dende o 20 de decembro, a figura de Pablo Iglesias é a figura que é sometida a exposición pública porque teñen que definir unha posición. Pero como se somete a esa exposición pública? Pero claro, dende o momento que o Partido Popular
está dicíndolle a Pablo Iglesias, como pactes con el PSOE eres casta, porque pactas con uno de los partidos del régimen de 78. Desde el momento que Pablo o Partido Socialista pidiendo lle dio partido a Podemos, que é un cheque en blanco, porque digo, dende o momento que todo o mundo pivota sobre ti. O Partido Socialista di que tes que apoiar o seu candidato porque o seu candidato é a esquerda. O Partido Popular di que Podemos, como apoio ao partido, a exposición pública. Hai tres fitos en estes 6 meses que eu creo que nin a maioría dos votantes de Podemos respaldan iso. De feito, Pablo Iglesias logo modificou, é dicir, hai, primeiro, como se dixeriu o resultado electoral, non, con toda esta historia dos grupos parlamentarios, e si no tal, o menos importante. Segundo, debate de investidura de Pedro Sánchez. A intervención de Pablo Iglesias foi insultante, pero non para o Partido Socialista, que dixo todas aquelas porquerías da Cal Viva e todas esas sinvergonzonerías que se fixeron en sede parlamentaria, pero non para votantes do Partido Socialista, para inmensa votantes de Podemos e para os ciudadanos deste país. E terceira cuestión, cando se vai ás audiencias co rei e sale proclamando o seu goberno, erexíndose en vicepresidente dese goberno e casi ofrecéndolle a Pablo Iglesias a ver, decías no, pero rápidamente, porque quero compartir con espectadores. A ver, por favor, a ver. Pero é que totalmente de acordo. Totalmente de acordo, pero dende o minuto 1 se avisa. Se avisa por parte de Izquierda Unida ou por parte de Podemos que se explore un acordo de esquerda e que logo se explore... Perfecto, pero xa non estamos nese escenario. Ese mismo Pablo Iglesias, que actuou mal e que foi rexeitado polos seus votantes, xa che deixo ahora mismo, vai ser o Pablo Iglesias que un votante galego que lle vota en Marea vai a votar para ser presidente do goberno. Brevemente, porque quero compartir unha enquisa que fixemos hoxe precisamente preguntando por Pablo Iglesias. Pobre Pablo Iglesias, que está tan reprimido polos medios de comunicación que dedicou a réplica do segundo intento de Pedro Sánchez a falar de la sexta e de se xuntaba dos diputados ou se non, porque lle importan tan pouco darlle solucións reais a este país comprometéndose con algún tipo de goberno que se dedica a iso. Bueno, decía, como lles contaba, hoxe preguntamos por Pablo Iglesias, inspirados por esa enquisa de sondaxe, ese dato chamativo de que os votantes en Marea valoran moito millor a Alberto Garzón que a Pablo Iglesias, e isto foi o que conseguiu Marta Clavero en Vigo. ¿Qué color definiría, según usted, a Pablo Iglesias? ¿Será el morado o quizás otro? ¿Y con qué animal identificaría usted a este político? Hoy nos preguntamos estas y otras cuestiones para conocer su opinión sobre el líder de Podemos. ¿Quién es Pablo Iglesias? Es uno del Podemos. El que lleva el tema. O que se presenta por número 1 de Podemos. Uno que surgió ahora en la política con el apoyo de los estudiantes. ¿No sabes quién es Pablo Iglesias? Sé quién es, pero no... Es el dirigente de Podemos. ¿Quién no conoce a Pablo Iglesias? El líder de Podemos, ¿no? Es el político el de la coleta, ¿no? Sí, es muy conocida. Muy conocido. ¿Quién es? Un cantante, ¿no? O sea, Pablo Iglesias. Sí. Ese es Julio Iglesias o Enrique Iglesias. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Pablo Iglesias es el líder de Podemos, un partido político. Ah, vale. Sí. ¿Te suena ahora? Sí, ahora sí. Valiente. No tiene base. No es serio. Más modesto que el resto. Imprevisible. Valiente. Positivo. Diferente. Un poco chuletilla. Hombre, el violeta, ¿no? Morado. Azul. ¿Por qué? No sé, se me ocurre así, sin más. Con el rojo. Rojo. Porque es comunista. Se supone que debería decir rojo, ¿no? Pero no voy a decir rojo. Morado. Castaño, no sé. Gris. ¿Por qué gris? Porque está entre el blanco y el negro. Un rinoceronte, pero por decir alguno, ¿eh? Que no tengo ni idea. Como que pisa fuerte, ¿no? Un león. Que son los leones. ¿Por qué? ¿Por el pelo? Sí, sí. Un caballo, venga, ¿por qué no? Lobo. Pues un perrito. ¿Por qué un perrito? No sé, es como en plan muy simpático, majo. El perro hay mucha categoría para él. Un caballo. No sé. Podemos, es que no sé, yo creo que la repite como unas 1500 veces en cada discurso. Sí, que estaba a favor de ETA. Alguna que otra sí, apoyando a Chávez. No. Podemos, ya está. Creo que hace 2 años, 2-3 años. 2-3 años. Yo calculo unos 3 años, 2 años, 3. Yo creo que igual 2 años o así, ¿no? Pues desde el 15M, ¿no? Pues no sé, igual 2-3 años. Un año y pico, me parece, entre 1 año y 2 años. Hace 1 año, así, ¿no? Me gusta la novedad, los pensamientos, la forma de decir las cosas. No le veo nada bueno. Creo que es sincero, creo. Su visión del mundial. Y que dice muchas verdades, eso sí. Lo que no me gusta es que a veces es demasiado
agresivo, demasiado ofensivo. Fala cousas que non veñen a lógico. La forma de pensar, la forma de ser. Yo creo que es un poco utópico todo lo que dice. Lo ingreído que es. El otro día habló del tema de los coches oficiales. Todas menos las que dice. Que non haya tanto roubo nos políticos. Es la votación en Cataluña. Y darle de comer a los pobres. Bueno, lo que opinaba gente que nos encontramos en Vigo, como decía, sobre Pablo Iglesias, esas consideraciones. Sí, hai outro factor, que ademais aquí en Galicia eu penso que está a pasar factura tamén a Pablo Iglesias, que é o que non haya grupo propio por parte de Marea. Gracias a vosa inestimable colaboración a través da Cámara. Nos interpretamos que son forzas que non concurren electoralmente, pero está moi ben o de interpretar. Quero dicirte, Rubén, que eu non fun o que lle chamei cretinos os que poñían como objetivo certo que trabuqueime nesa intervención. Ahora digo, e os de Marea, e a máis non fales de mí, fala dos de Marea. Marea responsabiliza. Se Marea quería ter moi grupo, era moi fácil apoiar a investidura de Pedro Sánchez e o grupo estaba enriba da mesa. Pero como eso non é política, é mercadeo, Pero, Rubén, non tens que convencerme a mí, tens que convencer os de Marea que responsabilizan en unha parte a Pablo Iglesias e así sai tamén a súa mala valoración. Que esa cuestión é absolutamente secundaria para o electorado. Que todo este vodevil que levamos meses facendo sobre o grupo parlamentario para o noso electorado é secundario. Por que os de Marea valoran negativamente? Por que os de Marea valoran negativamente a Pablo Iglesias? Porque pusemos nun papel que era un objetivo político, eu trabuqueime na interpretación, pero digo, cando ti pos un objetivo político que sabes que depende unha cuestión que non é túa, pois podes caer... Dejadme ter deixado gobernar o Partido A Popular. ver, déjame que avancemos un poquito, porque, a ver, só unha cuestión, por que Gaspar favor. Llamazares tiña sempre grupo? Porque apoiaba a investidura... No, Rubén. De verdad, Gaspar Llamazares con dous deputados tivemos grupo. Tivemos con Esquerra Republicana de Cataluña. Con outros partidos políticos os que non compartían as candidaturas. Esta vez a Izquierda Unida non se lle deixou facer grupo porque non apoiamos Pablo Iglesias. Si quixera reeditar la Izquierda Plural, podería... A ver, no, habla tú tamén, así hablamos todos ya a la vez. Creo que me aburre o tema do grupo. Venga, por favor. A ver, por favor, Gonzalo. A ver, vamos a avanzar un poco porque lo cierto es que lo que está pasando en estos momentos en la expresión de las voluntades políticas de los españoles, pues no había sucedido nunca. La palabra de moda es socialdemocracia, un espacio que en el que compiten varios grupos y del que hoy ya abiertamente quiso apoderarse Pablo Iglesias. Fue una intervención en la que fue presentado por Alberto Garzón. Saben que Garzón ha insistido mucho en las últimas semanas que él es comunista. Bueno, pues Pablo Iglesias no, socialdemócrata de toda la vida. Necesitamos una alianza con la vieja socialdemocracia, ese nuevo espacio, que a mi juicio no tengo problema en ponerle una etiqueta, socialdemócrata, que se abre y que nosotros queremos ocupar. ¿Cree usted que Alberto Garzón se siente cómodo definiéndose como la nueva socialdemocracia? ¿Es eso compatible con definirse como comunista? Respecto a la segunda cuestión, e independientemente de lo que añada Alberto, Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente amplia. La identidad comunista y la identidad socialdemócrata se definen en el siglo XX en función de una suerte de relaciones geopolíticas. ¿Eso tiene algo que ver con la realidad del siglo XXI? Nada. ¿Qué es lo que se puede hacer en el siglo XXI? En el siglo XXI se pueden tomar opciones. ¿Qué opciones podemos tomar? Y en eso creo que todos los que formamos parte de esta candidatura estamos de acuerdo. Opciones políticas de tipo neokeynesiano. Bueno, la discusión de qué es ser socialdemócrata, quién fue el primer socialdemócrata, Engels, Marx, ¿qué eran? Hombre, eu creo que para un socialista. Quero dicir, comunistas, que non hai máis, quero dicir, publicaron o manifesto comunista, na súa ideoloxía inspirouse a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un réxime comunista, e que... o Partido Socialista. Espero que el Partido Socialista... E o socialismo vendo comunismo, evidentemente. Es que el Partido Socialista vende el manifesto comunista del año 48, a gran ruptura entre a socialdemocracia e o comunismo foi o debate da democracia, quero dicir, o debate de si a esquerda e a teoría comunista
será compatible ou non coa democracia e liberdade dos individuos. Entón, quen seguiu defendendo a dictadura do proletariado seguiu sendo un comunista, que era o que propoñían Marx e Engels, e aqueles que optaron no seu momento por entender que as democracias burguesas podían ser espacios para o exercicio dunha política social e unha política de esquerdas, foron os socialdemócratas, e de aí xurden os partidos socialistas. É oportunista por parte de Pablo Iglesias autoproclamarse como socialdemócrata de toda a vida. Insisto, Alberto Garzón está recoñecendo abertamente que ele é comunista e aparte está reivindicando esa consideración. A ver, brevemente. Ti crees que é oportunista facer esta reivindicación de socialdemocracia? Hai unha estrategia de Podemos e de Pablo Iglesias desde o minuto 1 que é ocupar o espacio da socialdemocracia en España, é dicir, o espacio do Partido Socialista. E para iso vale todo, quer dicir, vale, hai 2 meses falar da calviva no Congreso dos Deputados e deixar que goberno o Partido Popular e ahora decir que el PSOE é un socio maravilloso, amable e fantástico e que el comunista en la vida, socialdemócrata de toda a vida, hasta nos, bueno, eu estaba dubidando se o manifesto comunista non sería un manifesto socialdemócrata cando escribiron no seu momento. A ver, Carlos Marx, a historia do comunismo pode ser apasionante, pero non temos tempo. Primeiro, non temos tempo. Eu estou disposto a que discutamos o que queiramos. O debate é así de claro. Por suposto que Alberto Garzón é comunista. E Pablo Iglesias? Pero Pablo Iglesias militou na Xuventude Comunista comigo cando tiña 18 anos, abandonou a Xuventude Comunista e creou un espacio que pode ser máis discutible. Eu creo que a transversalidade de Podemos a mí non me gusta. Dentro de Izquierda Unida hai xente que somos do Partido Comunista e outra xente que non. Mayoritaria incluso a nivel de afiliación. Ahora, cando unha persoa como Pablo Iglesias, que aparte non é unha persoa como eu, que podo ser un simple licenciado de Historia, senón unha persoa que ten un currículo espectacular precisamente estudiando as orígenes da formación das ideoloxías en Europa, no ano 1848, cando Carlos Marx e Engels escriben o Manifesto Comunista, eles forman parte de unha sección, dunha parte da socialdemocracia alemana que era a Liga dos Justos. O Manifesto Comunista, por chamarse Manifesto Comunista, elabora unha teoría que no ano 21 dá lugar a todos os partidos comunistas de Europa, casi 40 anos despois. Cando Marx e Engels escriben iso, forman parte da socialdemocracia alemana, ou non? Non, se desmarcan. Pero entón ti crees que Pablo Iglesias o que representa unha reinterpretación de ese manifesto comunista? Home, ser comunista antes do ano 21, cando se fundan os partidos comunistas, é imposible, porque o primeiro partido comunista se funda no ano 21, precisamente o debate é así de claro, o debate terminolóxico, outra cosa é o debate terminolóxico, é dicir, poderías ter dito que a socialdemocracia de agora ou a socialdemocracia do ano 21 non é a mesma socialdemocracia do ano 1848 cando se escribiu o Manifesto Comunista. Posiblemente poderías ter construído iso, porque o que se estaba construindo naquele momento, incluso unha cousa que iba máis alá, despois das revolucións burguesas, era unha cousa que iba incluso un pouquiño máis alá da socialdemocracia. Pero o debate de ocupar ese espacio é certo. Eu sei que moitas veces, pero durante moito tempo, no proceso anterior, incluso nas europeas, incluso se xogou a xogar un espacio de centro competitivo con Ciudadanos. E nin sequera se decía socialdemócrata, ni de izquierdas, ni de derechas. Eu felicito a Podemos por declararse socialdemócrata. Felicito, porque Izquierda Unida é unha construción de socialdemócratas e de comunistas. A pregunta, Rubén, xa para rematar, antes de escoitar os compañeros, o Partido Socialista Obrero Español, nestes momentos, é socialdemócrata? Nin de broma. A socialdemocracia saída do fin da Segunda Guerra Mundial, a socialdemocracia da transición, a socialdemocracia de Suresnes está morta. Sí, claro, e la socialdemocracia eu non creo que eso é tanto como dicir que o estado do benestar compatible con un sistema capitalista está morto. Non, é que o estado do benestar non o construiu o Partido Socialista. Hombre, en España o desenvolve o Partido Socialista. Despois de moitas movilizacións durante 60, durante 40 anos de ditadura, durante moito... A mí os debates entre a esquerda parecen apaixoantes, que os intentéis definir quen é máis de esquerda, quen é menos, quen é socialdemócrata, pero penso que aquí o gran drama de todo isto é que Pablo Iglesias di o que sexa para intentar fagocitar o Partido Socialista. Está nesa operación de fagocitar o Partido Socialista e se agora ten que poñerse a camiseta de Partido Socialista, xogar como se fora o Partido Socialista para quedarse con ese 50% que parece que vai perder o Partido Socialista, ese 50% de electores non fidelizados que están defraudados co seu propio partido e aquí en Galicia, ademais, é acrecentado precisamente pola política, por esa forma de entregarse ás mareas que estades a facer, esa forma de pensar que as mareas vai ser o refuxio da esquerda unida e
todos aí intentando... Populismo. Sodoma y Gomorra. Non, pero isto sería moi gracioso, este debate, se non fora precisamente porque é un debate completamente falso, un debate completamente oportunista que o único que busca é quedarse co electorado do Partido Socialista. Por suposto que Pablo Iglesias non é a socialdemocracia tal como se entende nos países desenvolvidos, como se entende na Europa occidental, non o é. Se ti queres chamarlle socialdemocracia o chavismo, pois tamén. Se queres chamarlle socialdemocracia o comunismo soviético, tamén podes facer. Tamén podes facer o que ti queres con iso. A ver, socialdemocracia. Sodes un tostón. É que é certo. Eu, que aparte de comunista, teño un pasado de filóloga, ainda que me vai a caducar a licenciatura e non exercer, aquí o que está xogando Pablo Iglesias é unha cousa que en ciencia lingüística se chama pragmática, que é adaptarse ao contexto. Non? Entón, é o mesmo que dicía Rubén, de cuando ni izquierdas ni derechas e demais. Entón, bueno, independentemente dos debates terminolóxicos, que tamén para cada quen poden ser diferentes. Eu milito nunha organización que se define como socialista, que está integrada noutra máis ampla que o BNG, e non me considero para nada coincidente co modelo social do Partido Socialista, que leva ese nome tamén na súa nomenclatura. Entón, aquí a cuestión será cal vai ser a praxe se é que se atreven a entrar nun goberno, se son responsables e teñen esa oportunidade de desfrazar o Partido Popular. O debate das palabras... cousa que vos diferencia, entón, económicamente, porque entendo que iso o de modelo social respecto ao Partido Socialista... Podemos pasar a falar, se queres, da proposta de modelo de financiamento galego que lanzamos este sábado e que seguramente vades debatir esta semana do Parlamento? Podemos empezar a falar diso, por exemplo, e a ver que... E ti crees que a defensa do cupo que ti estás a defender é unha defensa socialista? Non, porque eu milito nunha organización que o BNG que non é directamente socialista. Ti consideras que és máis socialista que os socialistas, que xa máis aplicaría unha reforma laboral como a que fixestes volos dous cas vosas organizacións, e esa reforma laboral, a de un e a de outro, son absolutamente impresentables para a clase trabajadora. Pero que pasa? Que pensas do libre comercio? Que pensas do libre comercio? A ver. Que pensas do libre comercio? Pensas o mesmo... Espera, do libre comercio pensas o mesmo que pensa o Partido Socialista? Da propiedade privada pensas o mesmo que pensa o Partido Socialista? Do excedente de produción pensas o mesmo? Dos factores de produción, da reasignación dos factores de produción? Claro, entón diso, nós estamos de acordo en que os factores de produción se reasignen a través de decreto do Estado. Nós estamos a favor de que todo o excedente de produción sea do Estado. Nós estamos a favor de que non haya libertade de comercio. Nós estamos a favor de eliminar a propiedade privada. Decido claramente, porque se o que estás a dicir é que non sodes o Partido Socialista e que tal, é que eu penso que esas diferencias que hai entre o Partido Socialista e o comunista. A ver, por favor. Por favor, decidiu claramente. A ver, todo o que teña que cuestionar do Partido Socialista sexa unha decisión dun ano, nada máis, dos máis de 20 que gobernou o Partido Socialista en España. Pero porque os comunistas non din por que... Por favor, está Gonzalo xirando en círculos como neno dos sortistas. En círculos estou xirando pero ca cabeza, como, por favor. Sobre Pablo Iglesias, primeiro, para definirlo, teria que saber cal é a súa ideoloxía, evidentemente, por todo o que se leva aquí dito nesta mesa, cos vaivens diversos e constantes, a min cóstame saber cal é. E, en segundo lugar, máis importante que como se defina un é como ven os electores a ese partido político, e ao final, en definitiva, os que se moven de espacios electorais non son os cidadáns, son os partidos políticos. E en España, e eu repetiría esta saciedade, en España, desde a Segunda República, antes da Segunda República, na esquerda hai dous espazos electorais, o do Partido Socialista e o que ocupou a Esquerda Unida nos últimos tempos. E é imposible, ou ten sido imposible hasta o día de hoxe, como ti sabes mellor que a min, é que hai moita xente que xa non visibiliza o Partido Socialista no bando da esquerda. Ese, claro, eso estamos falando. Hai xente que non, pero en calquer caso, non, Gonzalo, deixa que non, por favor. Decía, socialdemocracia en crise non somente aquí, en España, sino en moitos sitios, mesmo en sitios como a Alemanha, que é certo, con dinámicas diferentes que aquí, con ese pacto que lles permitiu entrar no goberno ca democracia cristiana, pero que nestes momentos, Pablo Carballo, boa noite outra vez, está nunha crise profundísima, que imos relatar. Sí, estamos en vísperas electorales, finales del 2013, la socialdemocracia alemana entraba en coalición con la CDU de Merkel, que a su vez ya es otra coalición de partidos. Y ahí están pasando cosas muy interesantes. Las encuestas que vamos conociendo últimamente hablan de una debacle de la coalición, de una pérdida electoral notable del partido de Merkel, pero es que la socialdemocracia está lejos de convertirse en alternativa. Ahora representan al 67% del electorado, entre ambos. Las encuestas les dejan ya por debajo del 50%. La última que vimos, que hemos conocido, era el diario Bild, publicada solamente hace unos días. Y fijaros, porque la CDU de Merkel perdería 11 puntos en las urnas, pero la socialdemocracia
pierde otros 7. No se coloca como alternativa a la CDU de Merkel, sino que obtendría por debajo del 20% el peor resultado desde la fundación de la República Federal Alemana en 1949. Una grave crisis histórica. Y fijaros también en este dato, porque hablamos de la ultraderecha alternativa para Alemania, fuera del Bundestag ahora, menos del 5%, y las encuestas le dan ya un 15%, cerca ya del Partido Socialdemócrata. Crecen también la izquierda, los verdes y el Partido Liberal. Más cosas que hemos visto, porque estos son encuestas, datos. Ha habido elecciones regionales en 3 Länders hace solamente 2 meses. Y fijaros, el partido de Merkel pierde 35 escaños en esas elecciones. El Partido Socialdemócrata se deja 38. Entre ambos, 73. Y de los 73, 61 se los ha llevado la ultraderecha. Esto ha provocado un grave debate interno en el seno del Partido Socialdemócrata, incluso dentro de su propia sede. Como ejemplo Sigmar Gabriel, el presidente del SPD, sube al estrado dentro de la sede a una trabajadora del servicio de limpieza. Y sucede esto. Warum soll ich eine Partei wählen, die mir das eingebrockt hat und mir keine Antworten gibt? Würdest du reagieren? Wir spielen es mal durch. Ich antworte so, wir wollten das ja wieder ändern, wir haben das falsch gemacht, aber die Schwatten machen das nicht mit. Warum bleibt er dann bei den Schwatten? Denn wenn wir rausgehen aus der Koalition, wird die CDU garantiert nicht Leih- und Zeitarbeit und Werkverträge freiwillig alleine regeln, sondern das macht sie nur, weil wir sie dazu zwingen. Was soll ich jetzt machen? Rausgehen und alles so beschissen lassen? In der Hoffnung, wenn es ordentlich schlecht ist, wählen Sie hinterher SPD? Also, Das ist gemein jetzt. wenn eine Reinigungskraft dir das sagen könnte, wie du das hinkriegst. Susan Neumann, que así se llama esta mujer, era trabajadora de limpieza en la propia sede. Se convirtió en estrella, estuvo en muchos platos de televisión, precisamente analizando algo que también llegó a la prensa. Este es uno de los principales rotativos de Múnich, socialdemócratas en crisis existencial. En este artículo editorial, por cierto, diario de orientación socialdemócrata, escribían esto. Oh, sí. Luego hay compañeros alemanes que predican constantemente lo exitoso de sus propuestas en la gran coalición durante 3 años. Y todavía resulta más fácil gritar a una limpiadora que no entiende cómo el SPD puede permanecer en esa oscuridad. Su nombre es el SPD, el más antiguo y quizá más acertado movimiento político del siglo XX. Está en una profunda crisis. Y no solo en Alemania. En este mismo artículo se nombra a Schulz como posible relevo al frente de los socialdemócratas. Schulz, que se descartaba días después diciendo que va a seguir en Bruselas. También uno de los antiguos asesores del Partido Socialdemócrata escribía en otro rotativo alemán sobre la crisis y decía cosas como esta. Según las encuestas, el partido toma las mejores decisiones, las que la gente quiere. Jubilación con 63 años, salario mínimo y así una larga lista. Y aún así sigue perdiendo votos. ¿Qué pasa entonces? Por un lado, el SPD falla en la comunicación y por otro, cometió el mismo error que en 2005, creer que ser socio pequeño de una gran coalición le serviría para sacar provecho político y convencer al electorado de que el partido estaba preparado para gobernar sin Merkel. En la sociedad actual, me cuesta encontrar al sujeto social al que le habla la socialdemocracia tradicional. De no renovarse, el SPD podría caer hasta ser el tercer o incluso el cuarto partido del país. Bueno, ¿por qué se hunde la socialdemocracia alemana? Es la pregunta del millón. Hay quien sitúa la respuesta en el contexto actual, el pacto con los conservadores, la crisis de los refugiados, pero hay muchos analistas que van todavía más atrás, al último gobierno de los socialdemócratas, a Schröder, y a esa Agenda 2010, aprobada en el año 2003, una agenda que incluía la contención del gasto público, la flexibilización del mercado laboral, la bajada de impuestos, recorte de pensiones y también endurecimiento para los requisitos de las ayudas sociales. Mejoró la economía, notablemente alemana, pero también se agravó la crisis social, la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Y es que Alemania, ahí ven varios titulares, es uno de los países más desiguales del continente europeo. Como ejemplo, sus jubilados, centenares de miles, teniendo que trabajar en pequeños puestos de trabajo, lo que se llaman mini jobs, para completar unas pensiones insuficientes. La cuestión fue tan grave que la coalición alemana acaba de aprobar hace solamente unos días una subida de pensiones del 6%, la mayor en los últimos 23 años. Y una clave más, vamos a los militantes del Partido Socialdemócrata, cuando Schröder saca adelante su agenda, en el año 2003 eran casi 700.000. Después del pacto con Merkel, en 2013,
quedan 448.000. Bueno, pues como vemos el asunto es de una dimensión continental, hablábamos en concreto de Alemania, se ha utilizado mucho desde la socialdemocracia europea a Alemania como modelo, a la SPD, todo lo que significó Schröder, incluida esa Agenda 2010, que para muchos permitió a Alemania sobrellevar esta crisis económica de una manera diferente. Podríamos hablar también de Grecia, podríamos hablar de Francia, así que estamos hablando de una crisis existencial de una envergadura, bueno, pues difícil de cuantificar probablemente en estos momentos. Y ya sé que me queda un minuto nada más, así que vamos a tener que apañarnos con esto para que me digáis qué os parece que sucede con la socialdemocracia, Iván, dentro de la cual tú te reconoces estar y qué va a pasar. Ya sé que te pido algo muy complicado de decir en un titular, pero tendremos ocasión de seguir hablando de esto porque tengo la impresión de que esta crisis ha venido para quedarse. Creo que hai factores puntuais, como pode ser a xenda de Schröder, en España, pois unha decisión de Zapatero do último ano que opaca e silencia 8 anos de xestión, de boa xestión, pero creo que por riba de todo iso, para mí hai un factor clave, non? Que é a capacidade que as políticas socialdemócratas teñen de dar resposta aos problemas dos cidadanos. Non a capacidade que teñen de dar respostas, senón a capacidade de leválas á práctica nun contexto como europeo no que se decidiu erróneamente, e o Partido Socialista lo leva dicindo desde hai moito tempo, se decidiu crear un mercado unificado rexido única e exclusivamente polas leis do mercado sin que se fose acompasado un movimento de construción política e institucional europea que permitise regular ese mercado. De tal xeito que as economías nacionais hoxe non as dominan os gobernos nacionais, como mínimo se regulan a nivel europeo, e esas políticas europeas hoxe son de signo conservador. Polo tanto, ás veces cando se goberna é complicado poñer en práctica non as políticas socialdemócratas, as dos partidos comunistas e en xeral as da esquerda. Fai falta reestructurar e reformular a Unión Europea para solventar esta crise. É complicado profundizar tanto, pero eu creo que, por resumirlo moi brevemente, hai moito da frustración de non ver unha transformación moi inmediata das túas condicións de vida, non? É o que estamos vivindo desta escalada da crise, todas as consecuencias que tivo, non atopar unha solución moi rápida con un simple goberno, deixaría unha alerta que é a escalada dos fascismos e o que iso pode supoñer é unha reflexión. Por que non importar ese modelo de debate, non? E que calquera persoa poida preguntar ás persoas que representamos organizacións políticas. Pareceme estupendo. Gonzalo, cal foi o pecado da socialdemocracia europea? No, yo creo que la socialdemocracia europea lo que falló fue precisamente... Porque cuanto más casos hace, peor les va. Ojalá hiciese caso. Ojalá hiciese caso. Yo creo que el gran fracaso es, primero, donde gobiernan siempre acaba conduciendo sus países a una crisis económica y después, para intentar paliar esa situación que se mete, pues tienen un desajuste entre lo que es su discurso y las medidas políticas que adoptan para volver a encauzar la economía. Entonces, por un lado, se les responsabiliza de las situaciones económicas gravísimas, como la que tiene, por ejemplo, ahora Francia, y a la vez se le responsabiliza también de la falta de coherencia de su discurso. Que Francia viene de un gobierno liberal, no de un gobierno socialdemócrata. Pero los problemas que tiene, bueno, que Francia tenga un gobierno liberal, ¿de cuándo? No, que viene de... ¿De cuándo tuvo Francia un gobierno liberal? Sarkozy. El Estado, el país donde más peso tiene el Estado, el país donde las empresas públicas tienen... ¿Quién gobernaba antes de Hollande? Pero la derecha francesa es una derecha muy especial, es una derecha... No, es una derecha que apuesta por un Estado gigante, con unas rigideces en los mercados laborales las más rígidas de toda Europa. Claro, si vosotros me decís, si vosotros me estáis diciendo que el partido... A ver, por favor, después de escuchar que casi Sarkozy es un socialdemócrata, ya voy a irme a mi casa esta noche al acabar el programa. Francia tiene unos problemas muy vinculados, quizá, pues al predominio que tuvo la izquierda en Francia durante muchísimos años, de dimensión del Estado, de protección de barreras en muchos de los mercados que tiene, de muchos de los sectores económicos. Tengo que acabar, Rubén, a ver, busco por favor, Gonzalo. ¿Qué es lo que Manuel Valls, un socialdemócrata, quiere corregir ahora? A ver, venga, busco un punto de vista, pero por favor, Rubén, muy breve, que seguro que... Porque os estamos nos grandes debates sobre as que pasa coa socialdemocracia e onde viene el comunismo, que deben de ser moi apasionantes, pero hai que poñer en pequeno. A socialdemocracia tivo unha senda perigosa no proceso de construcción europea. En gran parte destos países a senda de Maastricht incorporada á socialdemocracia significou tamén unha pérdida de credibilidade. Gran parte dos conflictos que tivo a socialdemocracia en Alemania, pérdida incluso de militantes, ten que ver precisamente coas políticas de axuste de Maastricht. Eso é unha parte. Pero nós teríamos que ter unha reflexión tamén
neste país, sobre todo no Estado español, sobre o modelo da transición, ou o modelo, por exemplo, que se aplicou a Francia ou a Italia ou a Alemania despois da Segunda Guerra Mundial. Ese modelo de dous partidos que pivotan, que en Francia e en Italia non puderon contrastar de maneira moi evidente porque existían uns partidos comunistas moi fortes, pero ese modelo de dous partidos que pivotan mentre se construe o Estado social e que poden permitir ao electorado transitar entre un e outro, no momento que se destroza o Estado social, quen queda en evidencia é quen defendía precisamente ese Estado social. E eu creo que ese debate se vai abrir dunha maneira máis profunda neste país e afortunadamente nós temos un tapón que evita a extrema derecha. Apasionante, de todas formas, que se esté produciendo en estos momentos, nosotros asistiendo a eso, un debate de esta envergadura, un debate ideológico tan interesante como este, que está dirimiendo qué va a pasar en Europa en los próximos años. Enseguida vamos a analizar con lupa y a escrutar los programas políticos a los que concurren las principales formaciones en estas elecciones. Algunos han hecho un pequeño restyling a lo de diciembre, pero con algunos cambios. Enseguida vamos a convocar a Manuel Agujo, Luis Sequeiros y Venancio Salcines para que nos ayuden a poner la lupa, pero dejadme que comparta con vosotros el ejercicio que hoy ha hecho Lois Balado, porque a veces los políticos se lo ponen fácil. Él tiene un talento mayúscula, inconmensurable, pero hoy el Partido Popular le dio la chispa que necesitaba. ¿Te gusta el merengue? Ya veo que sí, ¿no? Me encanta. ¿Se te da bien? Hombre. ¿Bailas bien el merengue? Fantástico. Es muy venezolano, tener voy a decirle a Gonzalo a ver si es capaz de después irnos a público con él bailando merengue. De momento vamos a ver qué pasó hoy con Jorge Moragas. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Es lunes. A cada minuto las elecciones están más cerca. La campaña está a la vuelta de la esquina. Y falta un mundo para el fin de semana. Pero hoy todo nos trae al pairo y somos felices. Porque el PP ha sacado temazo. ¡Arriba todos! A ver si aprenden el resto ya, hombre, que nos tienen fritos en el PSOE con el himno ese moñas que tienen. Sí, estaba sonando la música de Médico de Familia, y seguro que la mitad de ustedes ni se dieron cuenta. De hecho, harían un favor al mundo y a sí mismos si en sus mítines pusiesen también la música del PP, que la buena música es apolítica. ¿Entró? Ya. Entró. Ahí está. Increíble. ¿Qué no es ese? Gracias, Partido Popular, porque después del jingle navideño versión jazz llega ahora su contrapunto. Una versión del himno PP latina, una versión latina. Estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue y finalmente nos quedamos con el merengue. Espero que suene en estos momentos la música. Oye, a ver qué pasa con esos periodistas, que no se les sube la bilirrubina con este temazo, ¿qué pasa? ¿Es que el único que tiene sangre en ese cuerpo serrano es el señor Moragas? Claro, si eso es lo normal. Sientan el ritmo como hacen los más grandes. Qué arte, muchachos. Y porque las elecciones son en junio, que llegan a ser en pleno agosto y en el PP hubiesen apostado por un rollo latino, más latino de verdad, que el veranito pide pachanguero. Espero que os guste, muchas gracias por vuestra atención y espero que suene en estos momentos la música. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has comido. ¿Qué dirían si esta noche te seduzco en mi coche? Solo esperamos, y porque aún nos queda algo de fe en la humanidad, que este pedazo de tema se haga viral. Si lo consiguió el Harlem Shake, el contraste entre la versión jazz y el merengue guasón también pueden hacerlo. Así que, populares, menos vídeos de gatitos en los que apenas salen gatitos y sí copias juveniles de Cospedal. Y más poner a bailar al personal, que eso lo hacen como nadie. Off the record. Me están diciendo
aquí por una cosa que tengo en la oreja, que venga, Redu. Me gustó más la de Romeo Santos, la versión de Romeo Santos. Si la ponéis, bueno, ya esa que pusisteis. Ah, ¿te Te gusta veo la muy versión? poco puesto. No, No, pero... a mí sí, soy pero más de por otro tipo cuestión de... Soy más de PG Harvey, ese tipo de cosas. Sí, parece mentira. Tú tan cosmopolita y no Bueno, controlas sí, estas estas tendencias. Ya espero que esas tú me tendencias. recomiendes cosas entonces. Bueno, vamos a dejarlo aquí, señores. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Vamos a hacer esa pausa y, como decía, analizar en profundidad esas propuestas económicas de los diferentes partidos en este tiempo político que esperemos se abra después del 26 de junio. Enseguida volvemos.